agradecidos con los organizadores de este primer congreso virtual de la Escuela de Medicina Dr. José María Vargas y Hospital Vargas de Caracas. Me siento honrado de poder estar con ustedes el día de hoy y más aún cuando se le rinde homenaje al beato Dr. José Gregorio Hernández. En estos 20 minutos vamos a realizar una reflexión sobre ética como principio del ejercicio de la medicina. Una reflexión que vamos a iniciar desde la percepción de nuestros pacientes y lo que ellos quieren de sus médicos. Y es que la forma más sencilla para saber qué es lo que la gente desea o espera de sus médicos es simplemente preguntándoselo. Y en este estudio publicado en la revista Argentina de Medicina, lo recogieron de una muestra de 338 personas con una edad promedio de 43 años. A los participantes se les preguntó sobre las virtudes deseables, los defectos indeseables y el por qué cambiaría de médico, basado en valores referidos a las actitudes, rasgos personales, conocimientos, las habilidades clínicas y resolución de problemas. Y reportaron que tanto para las virtudes deseables, los defectos indeseables, como por qué cambiaría de médico, las conductas asociadas a las actitudes del médico fueron las más importantes. Y en este sentido, para el paciente, pareciera que nuestras actitudes son el factor de mayor importancia, incluso por encima de nuestros conocimientos y destrezas clínicas. Entonces nuestras actitudes, junto con nuestros conocimientos y destrezas, configuran un comportamiento que debe ser moral. Y recordando pues que la moral son el conjunto de normas que regulan la conducta individual y social de los ciudadanos y nos guían para realizar juicios morales y poder decir si una conducta es moral o inmoral, correcta o incorrecta, si es buena o mala. Para que un sujeto llegue a ser moral, debemos comportarnos moralmente. Para ello debemos hacer la mejor elección de nuestros contenidos, que son nuestros valores y principios, y las acciones que vamos a realizar. Dependiendo de esas elecciones, tendremos dos opciones, una plenitud moral o la desmoralización. Pero para construir esa moral, necesitamos unos elementos o materiales de construcción moral para llevar a cabo nuestro proyecto moral. La libertad. Nosotros al elegir libremente, nos apropiamos de las propiedades por las que optamos y que van configurando nuestro carácter. Lo razonable es apropiarse de las que acondicionan nuestra vida para vivir bien. El talante es el tono vital con que el individuo se enfrenta por naturaleza a la realidad. Este talante no lo elegimos, sino que nos viene dado por naturaleza, aunque podemos modificarlo a lo largo de nuestra vida haciendo uso de la libertad. El carácter. Las personas nacemos con un talante o primera naturaleza y podemos ir creándonos una segunda naturaleza o carácter por repetición de actos. Para Aristóteles, en esto consistía la vida moral, en adquirir las virtudes y actitudes que van componiendo el carácter. Los hábitos. Como acabamos de mencionar, esta segunda naturaleza, o sea el carácter, la construimos repitiendo actos en un mismo sentido, y estos se van a convertir en hábitos para obrar bien. Entonces, debemos ejercitarnos para lograr hábitos para obrar bien. En las profesiones de salud esto es fundamental. El quinto elemento, las actitudes, que son esos hábitos aprendidos, pero que nos descubren aspectos más profundos de la persona, que tienen un componente cognitivo y basado pues en sus ideas y creencias, los afectivos y los de comportamiento, que muestran la tendencia a responder en un determinado sentido a un aspecto de la realidad. Las actitudes se pueden modificar, pero necesitan de un referente y de una dirección hacia dónde hacerlo. Es aquí donde entran en juego los valores, principios, normas e ideales de la vida. Todos estos elementos tienen su encuentro en la conciencia moral. Y la conciencia moral pudiéramos decir que es un autoanálisis ético-moral y que se desarrolla en nosotros, pero que también responde a la interrogante de su origen, mostrando algunas variables que son intervinientes en su construcción.
Esta conciencia moral también nos ayuda, por ejemplo, a entender los conceptos de objeción de conciencia, que es muy poco comprendido en el sector salud, pero que en general se refiere al derecho a negarse a acatar leyes o realizar actos que contrarían convicciones éticas o morales, así como también el concepto de debida obediencia, que se reflejan en actos que generan responsabilidad moral y legal, pero que las personas que cometen estos actos se justifican en el hecho de recibir una orden de alguien que tiene un nivel superior. Ahora tenemos estos elementos o materiales de construcción de nuestra conciencia moral, pero no es lo mismo construir con variables que pueden ser adversas y menciona algunas que nos pueden dar idea de su importancia en la calidad para este desarrollo. Nuestra familia, la escuela donde asistimos, nuestro desarrollo cognitivo y moral, según lo descrito por Piaget y Colbert, los determinantes sociales que padecimos, el proceso de maduración de nuestro cerebro que culmina a los 25 años y ya algunos jóvenes médicos están graduados a esta edad, o trastornos de la personalidad donde pudiera presentarse ausencia de remordimiento, o sea, de conciencia moral. Una buena conciencia moral nos dará una gran capacidad para reflexionar sobre nuestros actos como personas, como médicos, es decir, sobre nuestra moral. Y cuando el resultado de esa reflexión nos dice el por qué nuestro comportamiento fue bueno o malo, o el por qué dejé de hacer algo por negligencia, ignorancia, mala planeación o falta de previsión, descubre los valores que pueden ser positivos o negativos, y es aquí cuando hablamos de ética. Desde la ética podemos hacer un juicio ético que también nos sirve para razonar y determinar qué acción, conducta o actitud es la más adecuada de entre un conjunto de alternativas en función del sistema de valores que compartimos con nuestra sociedad y así poder ejercitar diariamente buenas acciones que se constituirán en hábitos para obrar bien y que nos harán personas morales y virtuosas. Y decidimos estudiar medicina y llegamos a la universidad con una conciencia moral que todavía está en construcción y nos enseñan sobre ética médica, que no es solo para los médicos y que define un conjunto de normas de comportamiento, que son las normas morales de los profesionales de salud en sus relaciones con los pacientes y con otros miembros del personal de salud de la misma o diferente profesión. Ya cuando este conjunto de normas de comportamiento se refiere a una profesión médica, hablamos de deontología médica y está descrita en un código de deontología que va a reflejar nuestra moral interna, que se expresa en deberes y obligaciones y que nos genera una responsabilidad como miembro de esta profesión. Lo que vivimos diariamente en nuestra vida estudiantil o profesional es la presencia de problemas éticos. Está demostrado que la formación para gestionar los valores, para aprender a reflexionar sobre estos problemas, tiene muchas carencias. Que no tenemos un método para guiarnos, y esto nos produce incapacidad para orientar los hechos clínicos, la valoración ética y el marco legal para algunas situaciones que incluso para las cuales la deontología médica no tiene respuestas. Entonces nos tratamos de valer de nuestro ojo clínico o olfato moral, pero estos no son suficientes. Y tenemos protocolos o consensos muy bien realizados. Nuestra pericia, que es nuestro conocimiento, nuestra experiencia, descrito pues en una medicina basada en la evidencia, y somos casi siempre muy buenos para gestionar los hechos. Recogemos los hechos y sabemos que si estos no se investigan bien, nuestros diagnósticos o nuestros proyectos de investigación estarán errados o incompletos. Y se nos enseña una metodología para esto. La anamnesis, el examen físico, la interpretación del laboratorio, la imagen, todo pues en la historia clínica. Pero lo que no se nos enseña es a explorar y recoger los valores, a gestionar los valores. Esto también requiere pues un fundamento y una metodología. Existen valores junto con preferencias y creencias tanto del paciente y del médico que se suman a los valores de la sociedad y que siempre intervienen y que muchas veces pues no son tomados en cuenta, pero que son de suma importancia en la práctica global de una medicina basada en valores. La bioética nos va a permitir el logro de una medicina basada en valores.
Desde que Potter usó el término bioética en una publicación, La bioética, la ciencia de la supervivencia, de 1970, y en su libro de 1971, La bioética, el puente hacia el futuro, se habló ya de una disciplina que sería interdisciplinaria y que aportaría una metodología para valorar desde el punto de vista de los principios los hechos que ocurrían en el mundo de la salud y la vida. Esto se fue consolidando con el informe Belmont de 1978, que planteó tres principios básicos: el principio de respeto por las personas, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Beauchamp y Childress, en su publicación Los principios de la ética biomédica en 1979, plantea ya una bioética principialista, donde la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia se convertirían en las normas generales, necesarias y suficientes para dirimir la mayoría de los problemas éticos que podemos enfrentar en nuestro día a día. Desde ese momento de la historia hasta nuestra realidad, hay toda una gran cantidad de contenido, de planteamientos, de métodos para una disciplina que ha trascendido y se ha convertido en un nuevo lenguaje universal y que también, por supuesto, ha retroalimentado a la deontología médica. La relación que establecemos como médicos con nuestros pacientes debe estar basada en principios bioéticos para todos los casos. Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia son los estándares que fundamentan nuestro profesionalismo. La autonomía nos hace ver al paciente como sujeto de derechos, decir la verdad, respetar la privacidad e intimidad, proteger su confidencialidad, dar información y ayudar a analizar las situaciones para tomar la mejor decisión. Como norma, nos lleva a no coartes la libertad de la persona y como obligación a aplicar el consentimiento informado. La beneficencia nos obliga a promover o hacer el bien en una relación de ayuda, a proteger o defender los derechos del paciente, a informar sobre riesgos y beneficios en cualquier decisión basados en el principio de utilidad, a realizar el cuidado en el marco técnico, científico y humano, y necesita del consentimiento, o sea que está muy relacionado con el principio de autonomía. Como norma, nos lleva a siempre debe proveerse el bien, y como obligación a la atención respetuosa y de alta calidad. Y como nuestra acción beneficente parte desde el prójimo, el resultado de la misma debe evaluarse en ellos. Nuestros pacientes al final de la relación deben tener la percepción de que se trabajó por ellos, de que se les dio la mejor atención y que se luchó por sus derechos. La no maleficencia nos obliga a no hacer daño intencional, ya sea por acción u omisión. Requiere de nuestra conciencia de responsabilidad y de las consecuencias de nuestras acciones. Nos lleva a evaluar riesgos y beneficios en cualquier decisión y no necesita del consentimiento del otro porque es una responsabilidad individual. Como norma, nos lleva a no inducir sufrimiento o discapacidad evitable y como obligación a realizar el análisis riesgo-beneficio para cada decisión clínico-terapéutica. Entonces, un médico no beneficente no respeta la autonomía, mantiene una relación paternalista, no dialoga, no muestra empatía, no muestra compasión, hace promesas engañosas, no es la voz de su paciente. Y actuar de forma maleficente es realizar acciones arbitrarias, actuar con negligencia, que es la omisión inexcusable, que se encuentra en el descuido y la inatención que produce un evento adverso en perjuicio del paciente. O con imprudencia, que es la temeridad inexcusable, donde el sujeto actúa con exceso de confianza, de manera que constituye una falta de previsión o de precaución en la acción. O con impericia, que es la ignorancia inexcusable, que consiste en la actuación del médico que es llevada a cabo con ineptitud técnica y física, así como también la falta de actuación sobre los avances de la ciencia médica. O con inobservancia de reglamentos, que es la culpa que surge de una actuación que, aunque puede ser prudente y diligente, está vedada por una norma jurídica. O con una medicina defensiva, que es la práctica de recomendar pruebas de diagnóstico que no son necesariamente la mejor opción para el paciente. Todo esto, pues, nos lleva a una responsabilidad individual que se llama, pues, también responsabilidad culposa.
También se presentan situaciones en nuestra práctica asistencial donde es difícil delimitar el punto entre beneficencia y no maleficencia. Y es cuando debemos tener una estructura de pensamiento que nos permite identificar que un exceso de beneficencia se puede traducir en maleficencia para nuestros pacientes. Por ejemplo, en el caso del uso excesivo de procedimientos invasivos o medidas de soporte que no van a proveer beneficios sino la prolongación del sufrimiento del paciente. Asimismo, pues también en el déficit de beneficencia por falta de ayuda o gestión de los recursos de nuestros pacientes, que también se traduce pues en maleficencia para ellos. Entonces, eso es un tema de actitud que para el paciente, como habíamos hablado inicialmente, es el factor de mayor importancia. Y el principio de justicia, que como virtud tiene que ver con el trato justo e igualitario a los pacientes, la tolerancia frente a las diferencias religiosas, raciales o culturales, la defensa frente a las inequidades o cualquier acción que suponga un perjuicio. Y en bioética, el principio de justicia se entiende como la equidad y obliga al reparto equitativo de beneficios y cargas y a la distribución y acceso justo a los limitados recursos sanitarios. También en nuestro Código de Odontología, en el artículo 6, se expresa que el médico venezolano tiene deberes fundamentados en los principios de fraternidad, libertad, justicia e igualdad. Los deberes que cada uno de estos principios aportan al ejercicio médico nos fortalecen y sirven de ayuda en el mantenimiento de un alto nivel de conducta ética. Limitarse al cumplimiento del deber profesional desde una valoración bioética refiere que la moralidad médica debería ser evidente aún en situaciones de fuerza determinantes de regímenes que desconocen el ejercicio de la libertad y la dignidad del hombre. El otro reto que tenemos es saber tomar decisiones. La bioética nos enseña a pensar bien, a pensar despacio, que es deliberar, para tomar decisiones correctas que se deben constituir como óptimas. Solo se puede decir que una decisión es correcta si es la óptima, o sea, la inmejorable para ese momento para un paciente. Estamos rodeados de decisiones que simulan ser correctas, pero cuando las valoras se evidencian que no lo son. Entonces vamos a ver cómo es este proceso. Un proceso que sin duda siempre parte de una situación X y que nos genera una incertidumbre, con inseguridad, desconfianza, angustia y mecanismos de defensa que nos hacen que no podamos afrontar adecuadamente la situación y que se nos presentan como el problema o los problemas y que exigen de nosotros una valoración. La toma de decisiones se hace de manera racional y argumentada, en condiciones de incertidumbre y teniendo en cuenta las circunstancias propias de la situación problema y las consecuencias previsibles del acto. Y esto se hace a través de una metodología, donde el primer paso es ponderar, que es identificar los hechos del caso, los actores, los valores ya sean positivos o negativos, las creencias, el contexto y circunstancias. Identificar el o los problemas basado pues en los valores y principios. También recoger toda la normativa objetiva que esté relacionada al caso. En esta ponderación, la historia clínica juega un papel fundamental. El siguiente paso es plantear, que es poder mostrar todas las salidas posibles al problema que hemos identificado. Las salidas pueden ser extremas o intermedias. Generalmente en las salidas intermedias es donde se encuentra la decisión óptima. Se sugiere que por lo menos podamos ser capaces de plantear 5 salidas como mínimo para el problema. El siguiente paso es analizar, que es una prueba de consistencia para esas posibles salidas, para una decisión prudente y responsable que tenga estabilidad temporal, que sea defendible públicamente y que sea legal. Al final, tomar una decisión que se considere como la de mayor calidad y corrección, que se considere óptima en ese momento. Para finalizar, y como lo dice Diego Gracia, deliberar es muy importante a nivel individual porque nos propende a dar las bases para ser mejores seres humanos, profesionales y ciudadanos. Dentro de nuestros ambientes hospitalarios y en nuestra formación, ejercitemos muchos actos para obrar bien, basados en principios bioéticos. Reflexionemos sobre nuestro comportamiento y aprendamos a deliberar. Y agradeciendo nuevamente la oportunidad de dirigirme a ustedes en el día de hoy
Y para finalizar, hago mención a lo expresado por el Papa Francisco en septiembre del año 2019 a la Federación Nacional de los Colegios Médicos y Cirujanos Dentales en Italia. La medicina es un servicio a la vida humana y como tal implica una referencia esencial e indispensable a la persona en su integridad espiritual y material. En su dimensión individual y social, la medicina está al servicio del hombre, de todo el hombre, de cada hombre. Para los médicos se trata de poseer, junto con la debida competencia técnico-profesional, un código de valores y significados con el que dar sentido a la enfermedad y a su trabajo y hacer de cada caso clínico un encuentro humano. Muchísimas gracias por su atención.